Y hemos llegado al párrafo 3 de la doctrina acerca del pacto. Ya hemos hablado mucho de esto y creo que hoy podemos terminar, de hecho, el párrafo y con esto el capítulo 3, el capítulo 7 de la confesión. Vamos a procurar terminar hoy para no demorarnos más en este capítulo. Ya hemos dedicado algunas semanas hablando acerca de ello. Bueno, bastantes semanas más bien hablando acerca del pacto. Llevaremos algunas 12 semanas más o menos hablando sobre el pacto, entre 10 y 12 semanas, así que vamos a procurar ya hoy terminar con esto. Recuerden que los primeros párrafos hablan, párrafo 1, de la distancia que hay entre Dios y la criatura, ¿verdad? Una distancia enorme, una distancia que por supuesto es imposible de reconciliar. No hay manera de que el hombre pueda alcanzar esa distancia o pueda reducir esa distancia que hay entre él y el Creador, a menos que fuera, como la confesión lo describe, por un acto soberano, voluntario de Dios que condesciende a la criatura, ¿verdad? Eso lo dice el párrafo 1. Dios ha hecho esa condescendencia, ha querido el condescender, o sea, condescender es ponerse, por dar una definición muy escueta, es bajar, o sea, ponerse a la altura del hombre, por así decirlo. Él ha condescendido, o como el salmista dice, se humilla. Él se ha humillado para condescender, o al condescender, y entablar una relación con el ser humano. Ahora, esta relación con el ser humano se basa en las condiciones divinas, y estas condiciones divinas son a partir, en lo que entendemos en la Escritura, a partir de pactos. Así se relaciona Dios con el hombre. Así se puede relacionar el hombre con Dios. Hay una persona afuera, no sé si sea alguien. ¿Puedes decir? Que creo que hoy no se van a visitar, hermanos. Ahí está, pásale. Hay una condescendencia y entonces esta relación que existe entre Dios y las criaturas puede ser solamente posible debido a esta condescendencia que el Creador hace. Hermano, pásale, buenos días. Recuerden que entonces esto ya lo estudiamos en el párrafo 1 de la confesión de fe, y luego veíamos en el párrafo 2 cómo lamentablemente la historia bíblica nos lleva a observar cómo el hombre se revela de primera instancia a su Creador, y en esta rebelión el hombre se acarrea absolutamente todas las maldiciones que Dios ya había estipulado. Ahora, ¿el hombre pudo no pecar? Sí, pudo no pecar en el Edén. ¿Pudo pecar en el Edén? Sí, y prueba de ello es que pecó. El hombre tenía esta libertad para determinar qué haría. En ese estado del Génesis, en este estado original en el que Dios crea al hombre, el hombre era totalmente libre para decidir el bien y el mal. A esto le llamarían ahora libre albedrío. A esto le llamarían ahora libre albedrío. El hombre, en su estado original, poseía esta capacidad de elegir tanto el bien como el mal. De ahí que Dios le condiciona y le dice: mira, vas a comer de todo lo que hay en el huerto, excepto del árbol del conocimiento del bien y del mal, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Entonces Dios está advirtiendo a una criatura capaz de entender y de determinar lo que va a hacer con sus acciones. Adán no era un títere, no era un robot, no era una persona con enajenación mental, no era un impotente mental. Adán era una persona plenamente capaz, razonable, inteligente, con voluntad propia de determinar qué haría con lo que Dios le estaba ordenando. Por supuesto, es que muchas veces romantizamos el Génesis y romantizamos a Adán y pensamos que Adán fue una especie de víctima de las circunstancias. No, ni siquiera Satanás lo forzó. Satanás lo sedujo, sí, pero él no lo forzó. El acto, por eso es que la culpa cayó sobre Adán, porque el acto fue voluntario, fue determinado. Tuvo plena conciencia de lo que estaba haciendo. Es como cuando hay un crimen y alguien comete un crimen. Por supuesto, todas las personas, para intentar escapar
de la responsabilidad y la culpabilidad de ese crimen, ¿qué es lo que hacen? Pues se declaran inocentes a partir de un argumento de impotencia, de incapacidad. Es que me cegó esto, es que tenía este problema, y empiezan a hacer una serie de apología para poder escapar de las consecuencias de sus actos. Pero hermanos, es imposible poder hacer alguna defensa en favor de Adán, porque Adán tenía plena competencia. Por esa razón, es que tan pronto como él se alza contra el Creador, Dios severamente hace caer su justicia. Y lo podemos observar en Génesis 3. Y entonces Dios declara cumplida las consecuencias de la ruptura del pacto que Dios ha hecho con él. Y recuerden que entre todas estas cosas, Dios condena a la serpiente, Dios condena también lo que la mujer ha hecho y condena lo que el varón ha hecho. Es más, las consecuencias fueron tan severas que aún dice el Señor: maldita será la tierra por tu causa. Espinos y cardos te producirá, y con el sudor de tu frente comerás del pan todos los días hasta que vuelvas al polvo, pues polvo eres y al polvo volverás. Es decir, lo que Adán hizo trajo consecuencias de tipo o de alcance universal, ¿sí? No solo lo afectó a él, no solo afectó a su esposa, no solo afectó a sus descendientes, afectó todo, incluyendo la tierra. De ahí que siglos después el apóstol San Pablo, en la carta a los Romanos, dice que la tierra está como una mujer parturienta, esperando ser liberada de la maldición en la que se encuentra. ¿Y cuándo será esto? Cuando los hijos de Dios sean liberados también. Eso sucederá cuando Cristo venga, ¿sí? Ahora bien, en este estado, justamente Dios, en este estado de miseria que el hombre se acarrea y que va a proseguir en la historia bíblica todas las generaciones de Adán, Dios promete que no será para sí siempre. Y lo promete a través de una promesa, de otro pacto, ¿sí? Un pacto en donde Dios establece que la serpiente será vencida, será aplastada en la cabeza por otra simiente prometida. Y esta simiente prometida será la simiente de la mujer, ¿sí? Que vendrá y aplastaría la cabeza de la serpiente. En Génesis 3:15 Dios dice estas cosas. Ahora, nada más podemos observar desde ese punto en adelante en la lectura de la Biblia que nada más Dios dijo. Allí Dios simplemente habló y declaró lo que sucedería. Cuando pasan las hojas o la lectura de la Escritura, nos encontramos en Génesis 6 y más adelante en Génesis 8, donde Dios vuelve a hablar, Dios vuelve a pactar, ¿sí? Y vuelve otra vez a establecer condiciones de un pacto. A este pacto nosotros le llamamos el pacto de Noé o con Noé. En este pacto Dios está desarrollando nuevamente lo que Dios ha dicho al principio en Génesis 3:15. ¿Alguien recuerda qué era lo que Dios había dicho ahí en Génesis? ¿A qué se refería el pacto de Dios con Noé? Que esto es lo que la confesión de fe dice. Ese pacto de gracia se reveló a Adán y luego, mediante pasos adicionales, estos pasos adicionales en los que Dios fue revelando su pacto o dando más detalles en la historia, aportando cada vez más o van dándole forma cada vez más a lo que Dios ha prometido. Y tenemos entonces el pacto de Dios con Noé. Pregunta: ¿qué es lo que Dios promete allí? ¿O qué observamos en ese pacto? ¿Por qué es peculiar el pacto de Dios con Noé? ¿Alguien recuerda? ¿Mande, hermana? ¿La qué, hermana? Perseverancia. Ok, la perseverancia. Ay, mira, ya tiré y ya tiro. Ok, ¿la perseverancia de qué? De la humanidad. O la preservación más bien, ¿verdad? El término correcto es la preservación. ¿Puedes darle, por favor? La preservación de... Sigue un poco más. Aquí está. Hasta el pacto de Dios con Noé. Ahí está atrás, exacto. Ok, creo que ya aprendió. Sí, recuerden, lo primero que podemos ver en el desarrollo de este pacto de gracia es que justamente Dios hace un pacto con Noé en donde Dios promete preservar. Allí se decía
estableceré mi pacto con vosotros y no exterminaré ya más toda carne con aguas de diluvio. Génesis 9:11 dice así, ¿sí? Cuando los apóstoles observaban este pacto y estas promesas del pacto, ¿a quién veían? Primera de Pedro 3, 20, 21, ¿a quién veían? A Jesucristo. Ellos en este pacto observaban a Jesucristo. Hasta incluso el arca podría ser descrita, o por lo menos así es la intención que tiene Pedro, de describirla como un tipo de aquel antitipo que sería el Señor Jesucristo. Es una sombra de quien sería el Salvador de la humanidad o de los elegidos. Y Dios preserva de esta manera, por supuesto, entre otras cosas, Dios muestra su deseo de preservar. ¿Ok? Y luego en la historia, esto ya lo vimos, ya no vamos a detenernos aquí. Luego en el trayecto de la historia del Antiguo Testamento, observamos otro pacto posterior al pacto de Dios con Adán. Llegamos a Génesis 12 y observamos este otro nuevo pacto, que es un pacto establecido con un hombre de la tierra de Ur, de los caldeos, llamado Abraham. ¿Qué le promete Dios a Abraham, Dulce Ivonne? Ok. Hay una parte de esa promesa peculiar. La observábamos nosotros. Génesis 12 del 1 al 3. ¿Tienes ahí tu Biblia? Puedes ir a tu Biblia, por supuesto. Génesis 12 del 1 al 3. Recuerda, estamos solamente repasando un poco lo que ya observamos, lo que ya estudiamos anteriormente. En este nuevo pacto Dios habla con Abraham y le promete ciertas cosas, ¿verdad? En este pacto. Es más, hasta le da una señal del pacto. ¿Cuál fue la señal, por cierto, del pacto con Noé? El arco iris, ¿verdad? Pondré mi arco, dice, sobre los cielos. Y este arco recordaría a Adán y a todos sus y a todos sus descendientes que Dios preserva. Génesis 12. En este pacto, ¿qué dice Dios? ¿Qué le promete Dios a Abraham? Una nación. Ajá. Primero, una tierra. Versículo 1. Vete de tu casa, de tu parentela, de la casa de tu padre. ¿A dónde? A una tierra. ¿Qué le promete Dios? Una tierra. Una tierra. ¿Qué más? Una nación. Una nación que grande. Una nación grande, ¿verdad? No cualquier nación. Una nación peculiar. Grande. ¿Y luego? Bendición y protección. Ajá. Bendición y protección. ¿Y luego? Que de él serían benditas todas las familias de la tierra. En él serían benditas todas las familias de la tierra. ¿Por qué? Porque vendría una simiente. ¿Cuál simiente? ¿Recuerdan cuál simiente fue esta? Pablo dice en Gálatas capítulo 3 que esa simiente prometida a Abraham era Cristo, el cual es Cristo, dice Pablo. Ahora, noten el lenguaje que utiliza la Biblia. Nuevamente habla de una simiente. Miren, sin perder Génesis 12, vayan por favor a Gálatas capítulo 3. Ahí en sus Biblias. Recuerden que hemos estado estudiando la carta a los Gálatas durante ya todo este año. Capítulo 3. ¿Sí? Están allí, ¿verdad? Versículo primero el 8. ¿Alguien quiere leer el 8? Sí. Hermano, ayúdanos. Y la Escritura, prevenido que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo: en ti serán benditas todas las naciones. Ok, ahora ayúdanos por favor. Versículo número 15 en adelante. Del 15 al 16. Hermanos, hablo en términos humanos. Un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida. A ti ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchas, sino como de uno,
y tu simiente, la cual es Cristo. Entonces, cuando Dios le dice, y en ti serán benditas todas las naciones, era una simiente, una semilla de Abraham. ¿Y quién era esta semilla de Abraham? Dice San Pablo, el cual es Cristo, la cual es Cristo. Esa misma simiente que Dios le dijo a Adán, ¿sí? Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Esta simiente te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Dios fue revelando poco a poco y cada uno de estos pactos daba más detalles. Y como le dice a Abraham, ¿verdad? Justamente que vendría una simiente a partir de la cual todas las naciones serán benditas. Ahora, hay una cosa interesante aquí. A diferencia de nuestros hermanos presbiterianos, los bautistas tenemos un entendimiento peculiar del pacto de Dios con Abraham. ¿Alguien recuerda qué distingue el entender de los bautistas particulares sobre justamente el pacto con Abraham? ¿Alguien lo recuerda? Preguntas, a ver, para que lo podamos recordar. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? Ya dijo Dulce Ivonne, una tierra, un pueblo, ¿y qué más? Una simiente prometida, ¿sí? Pregunta, ¿Dios cumplió eso con Abraham? Sí, es obvio, ¿verdad? Dios le cumplió. La pregunta es ¿cómo? ¿Cómo? Nuestros hermanos presbiterianos dirían con el pueblo de Israel. Ahora nosotros estamos totalmente de acuerdo con ello. Totalmente de acuerdo que esa tierra prometida, ¿cuál era? La tierra donde fluía leche y miel, la tierra que los descendientes de Abraham tomaron por posesión en los días de Josué. No fue Moisés. A Moisés solo se le permitió observar de lejos esa tierra prometida donde fluía leche y miel. Pero fue ya en los días de Josué y de Caleb en donde se tomó posesión de esta tierra, ¿sí? ¿Recuerdan estas historias maravillosas del libro de Josué? Donde llegan, por ejemplo, a Jericó y ellos logran un triunfo enorme. Posteriormente hay una derrota, la única derrota, por cierto, de todo el libro de Josué, con el pueblo, un pueblo pequeño que habitaba la tierra prometida llamada Ai. Con ese pueblo se topa Josué y resulta que el pueblo es derrotado. Los israelitas son derrotados. Los israelitas pensaban que sería mucho más fácil que con Jericó la derrota o el triunfo. Sin embargo, se dan cuenta que no es así, y todo por una razón. Dios se lo dice a Josué: no vas a vencer ni vencerán, porque hay anatema en el pueblo. Recuerden que Acán toma de las cosas de los de Jericó y las esconde en su campamento, pensando que de esta manera él podría apropiarse de esto, cuando la instrucción de Dios era destruir todo eso. Y ellos toman posesión de esta tierra. ¿Y cuál sería este pueblo, esta nación grande que Dios le promete a Abraham? Sería el pueblo de Israel. Los israelitas son ese pueblo que procede de esa promesa que Dios le da a Abraham. Esto lo dice la palabra de Dios. De hecho, uno de los grandes hombres descendientes de Abraham, llamado Jacob, él es el padre de los 12 o de las 12 tribus de Israel, ¿sí? Eso es interesante porque la Biblia está hablando de esto. Sin embargo, la simiente prometida no fue Isaac, ni fue Jacob. Aunque ellos se convirtieron en los grandes patriarcas, estoy refiriéndome a los descendientes de Abraham, Pablo dice, esta simiente prometida no eran ellos. Y ni siquiera se trataba de muchas simientes, sino de uno, quien vendría. Y esa única simiente sería Cristo. Ahora, lo curioso de esto es que si nosotros tuviéramos solo el Antiguo Testamento, diríamos es correcto. Esto es toda la verdad. Pero gracias a Dios tenemos la lectura del Nuevo Testamento. Lo interesante es que cuando observamos el Nuevo Testamento, por ejemplo, observamos al apóstol Pablo en la carta a los Gálatas, en la carta a los Romanos, diciendo que efectivamente lo que Dios le prometió a Abraham lo cumplió. Pero ¿cuál es la particularidad que hace Pablo en el pacto con Abraham? ¿Cuál es la particularidad que hace Pablo
con Abraham. Por ejemplo, en Gálatas 3:16. Si ustedes estaban ahorita en Gálatas, capítulo 3, versículo 16. ¿Alguien lo tiene? ¿Y Ahora alguien? bien, a Abraham fueron hechas las promesas Ujú. y a su simiente. No dice a las simientes, como si hablase de muchos, sino de uno. Y a tu simiente, la cual es Cristo. Lo que el apóstol Pablo está observando es que la promesa que Dios le da a Abraham, aunque se cumplió en su momento con Abraham y con Isaac y con Jacob, no se había cumplido del todo, sino que tenía que pasar mucho tiempo hasta que se cumpliera cabalmente en Cristo esa promesa de esa simiente. Pero luego en Romanos capítulo 2, versículo 29, fíjense lo que dice Pablo también. Y esta es la diferencia que existe en el entender de los bautistas al entender de los presbiterianos. Romanos 2:29, ¿alguien lo tiene? Que lo pueda leer, por favor. Sino que es judío el que lo es en lo interior, y la circuncisión es la del corazón, en espíritu, no en letra, la alabanza del cual no viene de los hombres, sino de Dios. Para el apóstol Pablo, el pueblo judío, ¿quién es? Romanos 2:29, ¿quién es el verdadero judío? ¿Quién puede considerarse un verdadero hijo de Abraham? ¿Circuncidado del corazón? Circunciso de corazón. ¿El que se circuncidó físicamente? No. Pablo dice el que tiene el corazón circuncidado, en espíritu. Y luego en la carta a los Gálatas, en el capítulo 3, donde Pablo está razonando, también enseña que son ellos los hijos de Abraham. ¿Quiénes? Los creyentes. No solo los judíos, los creyentes en Cristo. Entonces, cuando nosotros observamos el Nuevo Testamento, peculiarmente lo que hace el Nuevo Testamento es que nos informa que todo lo que Dios le promete a Abraham se cumple en Abraham, se cumple en sus descendientes inmediatos, pero se van a cumplir de manera plena en Cristo y en su iglesia. En Cristo y en su iglesia. De hecho, cuando el apóstol Pablo razona sobre la fe en el capítulo 2 de la carta a los Gálatas, justamente nos enseña que los hijos de Abraham son los que tienen la misma fe de Abraham. O sea, para el apóstol Pablo, aunque el pueblo de Abraham, el pueblo prometido de Abraham es Israel, para Pablo hay otro Israel, o más bien el Israel espiritual de Dios. Y Pablo observa que el Israel espiritual de Dios no es el Israel que vive en Medio Oriente, sino Pablo observa que el Israel de Dios es aquellos, o está conformado de todos aquellos que han depositado su fe y su confianza en Jesucristo. Entonces, esto es algo interesante, porque si no tuviéramos el Nuevo Testamento, nosotros entenderíamos justamente que todo lo que Dios le cumple a Abraham se cumple cabalmente en el pueblo de Israel. Sin embargo, el Nuevo Testamento es peculiar, porque nos dice, sí, Dios cumplió sus promesas, Dios les dio un pueblo, pero ese pueblo prometido ni siquiera era el Israel nacional, sino que se trataba de otro pueblo. Pedro le llamaba pueblo adquirido, nación santa, pueblo escogido. ¿Quién era ese pueblo? ¿Quién era esa nación santa? Pedro dice, es la iglesia. Es la iglesia de Cristo. Entonces esto es maravilloso. Y en ese pacto Dios le estaba diciendo a Abraham que le daría un pueblo. El Nuevo Testamento dice, ese pueblo es la iglesia. Que vendría una simiente. El Nuevo Testamento dice, no fue Isaac, no fue Jacob. Esa simiente prometida era Cristo. Sí, entonces es muy lindo cuando vemos el Nuevo Testamento, observando que incluso la señal del pacto que se dio, que era la circuncisión física, Pablo la observa siglos después como que existe una señal superior a esa señal física. ¿Y cuál es esa señal superior? En Romanos 2:29 es la circuncisión del corazón, una circuncisión que obra el Espíritu Santo. Esa circuncisión no es hecha por mano de hombres. Esa circuncisión es hecha por el Espíritu de Dios en el corazón de todos aquellos a quien Dios llama
a los pies de Cristo. Y luego después veíamos, después de este pacto, esta es la peculiaridad que existe entonces en el entender de los bautistas. Posteriormente vimos el pacto de Dios con Moisés, que son la ley, y observamos esta distinción que existe en la ley del Señor, ¿verdad? ¿Alguien puede decirlo así de manera resumida? ¿Qué distinción existe en la ley, en las Escrituras? Cuando la Biblia habla de la ley, ¿a qué se refiere? Por lo menos a dos cosas. Número uno, ¿dónde? No, A la ley moral de Dios. a los 10 mandamientos, la ley moral de Dios. ¿Cuáles son estos 10 mandamientos? Bueno, lo vimos ahorita en la pregunta del catecismo: no tendrás dioses ajenos delante de mí, no tendrás imagen, ninguna escultura de lo que está arriba en la tierra, arriba en el cielo, abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. Tercer mandamiento: no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. Cuarto mandamiento: guardarás el día de reposo. Quinto mandamiento: honra a tu padre y a tu madre. Y todos los demás mandamientos que tienen que ver con la relación del hombre con el prójimo. Estos 10 mandamientos conforman lo que llamamos la ley moral de Dios. ¿Dónde fueron escritos estos 10 mandamientos? En 2 tablas de piedra. ¿Quién los escribió? Dios con su dedo, dice el Éxodo. El dedo de Dios lo escribió. O sea, Dios mismo lo escribió. Pero luego observamos que aparte de estos 10 mandamientos, hay cientos de mandamientos más en el Antiguo Testamento. Cientos, literalmente son más de 600 mandamientos, que tienen que ver con las cuestiones judiciales. Si un asno se desataba, iba y mataba a una persona, la ley decía que se tenía que hacer en estos casos. ¿Qué tenía que hacer una persona si asesinaba a otro? ¿Qué tenía que hacer el pueblo cuando hubiera un hechicero entre ellos, un sortílego, un encantador o quien consulte a los muertos? Todo eso se estipulaba en la ley. La ley decía qué cosas tenían que ofrecerle a Dios, qué clase de animales, bajo qué condiciones y características eran los animales que se ofrecían a Dios. La ley decía qué cosas comer, qué cosas no comer. O sea, esos mandamientos, esos cientos de mandamientos, ¿de dónde surgen? ¿De dónde salen? Si Dios solo dio 10 mandamientos, ¿de dónde surgen? Bueno, esos mandamientos son los que nosotros conocemos como la ley de Moisés. ¿Quién los escribió? Moisés. ¿Quién escribió las 2 tablas de la ley? Dios. Esos no son mandamientos de Moisés, esos son los 10 mandamientos de Dios. Es la ley moral de Dios. Todos los otros mandamientos, todos los demás mandamientos que conforman la ley de Moisés, los escribió Moisés. ¿Sí? Él los escribió. Ahora alguien diría: las tablas de la ley eran la palabra de Dios y lo que Moisés hizo no era la palabra de Dios. Bueno, pues ese es un razonamiento equivocado. Porque tanto lo que Dios escribió era palabra de Dios, como lo que Moisés escribió era la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque Timoteo dice que toda la escritura es inspirada por Dios. Porque la inspiró el Espíritu Santo en Moisés. Cada mandamiento, cada estipulación, aunque Moisés era quien escribía en puño y letra, ¿de dónde procedía? Del Espíritu Santo, o sea, de Dios mismo. Así que eran palabra de Dios. Inspirado. Y claro, nacen de los 10 mandamientos. El corazón de los 10 mandamientos de amar a Dios y de amar al prójimo están presentes en esos cientos de mandamientos. Ahí están presentes. Ojo, esa ley se dio ¿para qué? ¿Para qué Dios dio sus leyes? Tanto la ley moral como la ley de Moisés. ¿Para qué la dio Dios al pueblo? A esa nación de Abraham que Dios le dio. ¿Para qué se la dio? Pablo dice, ¿alguien recuerda? ¿Para qué dio Dios la ley? ¿Recuerdan ustedes? Para ser salvos si guardamos esa ley. ¿Para qué? Romanos 3:20. A ver, busquen Romanos 3:20. ¿Para qué Dios entregó esa ley? Que esa ley es otro pacto. Aparte del pacto de Abraham, es un nuevo pacto que Dios está haciendo otra vez. O sea, ya van varios pactos. Romanos 3:20, ¿qué dice?
ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. ¿Para qué Dios le dio esas leyes a los israelitas? Para conocer su pecado. Para que supieran que no podían ser salvos, que estaban en pecado y que necesitaban un Salvador, y que ninguna de sus obras, incluyendo las más piadosas y la obediencia humana más perfecta a las leyes divinas, no, aun si se esforzaban tanto, nunca jamás podrían alcanzar las demandas divinas. Al contrario, cada vez, dice Pablo, que leía yo en la Escritura, no codiciarás, entendía que yo codiciaba. Cada vez que ellos leían la Escritura, leían los mandamientos, se daban cuenta de su incapacidad espiritual delante de Dios. Ahora entonces, ¿por qué Dios hizo ese pacto con Moisés y con los israelitas? Donde entregó su ley moral y posteriormente, inspirado por el Espíritu, todas estas leyes judiciales, ceremoniales y sanitarias que Dios dio, dietéticas que Dios dio. ¿Para qué? Para que las personas pudieran entender, primero, su condición de pecado. Segundo, la santidad de Dios. Y tercero, su necesidad de un Salvador. Y ese Salvador, por supuesto, Dios ya lo había informado quién sería. Desde Génesis 3:15, ¿quién sería ese Salvador? La simiente prometida. Ellos no sabían que se llamaba Jesucristo. En los días de Moisés nadie sabía quién era Jesucristo. La gente entendía que vendría uno, una simiente prometida. Y cuando los israelitas veían en la ley de Moisés esas sombras o esos mandamientos, eran sombras de lo que habría de venir simplemente. Sí, pero ellos no sabían más. Es más, ni siquiera siglos después los profetas supieron más cosas. Simple y sencillamente Dios hizo estos pactos para ir informando cada vez más o dándole forma cada vez más a lo que vendría a ser el nuevo pacto. Siglos después, Dios hace otro pacto. ¿Lo recuerdan ustedes? ¿Cuál es ese pacto? El pacto de Dios con David. Ya había hecho Dios ese, el de la ley es con David. Segundo de Samuel 7, versículos 12 al 16, Dios le dice a David lo siguiente. Un pacto con David. Segundo libro de Samuel, capítulo 7, versículos 12 al 16. Dice así, lo voy a leer yo. Ahí estoy en 1 Samuel, perdón. Segundo de Samuel 7, versículos del 12 al 16. Ok. Y cuando tus días sean cumplidos, este es Jehová hablando con David, cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres. O sea, David, no vas a ver nada de esto. Tú vas a estar muerto cuando esto suceda. Pero este es mi pacto, le dice Dios a David. Yo levantaré después de ti uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa. Vean qué le promete Dios a David. Que ese rey que vendría después de David tendría una casa, una familia. Eso es lo que significa casa, familia. ¿Qué le prometió Dios a Abraham? ¿Se acuerdan? Un pueblo, una familia, un pueblo, descendientes, hijos. ¿Ven cómo todo eso es una sombra de lo que habría de venir después? Y esa familia, esa nación, en el Nuevo Testamento podemos observarla como la iglesia de Cristo. ¿Sí? Bueno, pero ahorita todavía están en estas sombras, diríamos, todavía no hay una forma clara de esto. Dice, y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmaré su reino. Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mí hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azotes de hijos de hombres. Pero mi misericordia no se apartará de él como la aparté de Saúl, al cual quité de delante de mí.
y será afirmada tu casa, tu familia y tu reino para siempre delante de tu rostro, y tu trono será estable, ¿cuánto tiempo? Eternamente. Ese es el pacto que Dios está haciendo con David. ¿Quién es ese rey que vendría? ¿O en qué consiste la promesa de este pacto? Que vendría un rey y que ese rey edificaría una casa o una familia para David, ¿sí? Un tabernáculo para David. Ahora nosotros vemos en el Nuevo Testamento que justamente cuando el Nuevo Testamento presenta a Jesucristo, lo presenta peculiarmente como el hijo de David, como el hijo de David. Y Lucas 1:33 dice, según esta esperanza, que su reino no tendría fin. Entonces, ¿quién era este rey? ¿Quién es este rey que ya en el Nuevo Testamento, particularmente en el Apocalipsis, podemos contemplar toda su gloria? Que es descrito como el Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿Quién era este Rey prometido? Jesucristo, Cristo el Señor. Otra vez esto coincide con lo que Dios le dijo a Abraham, que vendría una simiente, y esa simiente, según Pablo, era Cristo. O sea, todos estos pactos tuvieron un propósito. ¿Cuál fue el propósito? ¿Mandé? La vida de Cristo. Exacto, pero ¿cuál fue el propósito de estos pactos? Cada vez que Dios hizo un pacto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David, ¿qué propósito tuvieron estos pactos? Revelarnos lo que vendría a cumplirse en Cristo. Revelar pocos detalles, cada vez se fueron acumulando hasta que finalmente se cumple, ¿sí? Ahora entonces, volviendo para tener una idea clara, ese pacto, ese nuevo pacto, ese pacto de gracia, ¿dónde comienza? Génesis 3:15, tras la caída. Una pequeña semilla de lo que pasaría. Pondré enemistad entre ti y la mujer, entre tu simiente y la simiente suya. Este te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Una simiente prometida, dice Dios. Después, pasan los siglos, llega Abraham. Llega Noé. ¿Qué hace Dios? Le revela un pacto. ¿Sí? Pasan los siglos, llega Abraham. ¿Qué hace Dios? Nuevamente ese pacto. ¿Y qué hace Dios? Revela más detalles. Pasan los siglos y luego viene Moisés. ¿Y qué hace Dios? Otra vez hace un pacto en el Sinaí. ¿Y qué hace Dios en ese pacto? Revela más cosas del hombre y de Cristo. Y luego pasan más siglos y viene David. ¿Y qué pasa en ese pacto? Dios revela más cosas todavía acerca de esa simiente que prometió en Génesis 3:15. ¿Qué nos falta hasta este punto? Ya tenemos el inicio del pacto, el desarrollo del pacto o los pasos adicionales, como dice la confesión de fe. En ese desarrollo de los pactos, ¿qué falta a estas alturas? El cumplimiento de ese pacto. Pregunta, ¿cómo se cumple ese pacto? Bueno, vamos a verlo rápidamente. Muy bien. Recuerdan, ahí está el pacto con David. Y vamos a ver la consumación del pacto. Lucas 22:20. Vayan a sus Biblias. La confesión de fe dice, y luego mediante pasos adicionales hasta completarse plenamente su revelación en el Nuevo Testamento. ¿Saben qué significa Nuevo Testamento? Nuevo pacto. Sí sabían eso, ¿verdad? Antiguo Testamento, ¿qué significa? Viejo pacto. Nuevo Testamento, nuevo pacto. La confesión de fe dice que Dios reveló este pacto de gracia a Adán primeramente y luego a través de distintos pactos hasta que se cumplió plenamente en el nuevo pacto. ¿Cuál es ese nuevo pacto, Nuevo Testamento? Lucas 22:20. Vayan por favor a sus Biblias. Lucas 22, versículo 20. Por supuesto no vamos a entrar en detalles teológicos ahora, pero vamos a observar algunos versículos que nos van a dar luz de todo esto que estamos diciendo. ¿Cuándo se cumplió la promesa que Dios le hizo a Adán en Génesis 3:15? ¿Cuándo se cumplió? Nosotros sabemos que esto se cumplió hace 2000 años.
O sea, desde Adán hasta su cumplimiento, ¿cuánto tiempo pasó? No, desde el cumplimiento hasta ahorita han pasado 2000 años. Desde Adán hasta su cumplimiento, como 5000 años en cumplir su promesa. Pero Dios la cumplió. Y fue dando pactos que daban detalles de lo que vendría a suceder. Pero pasaron varios miles de años. Lo que Dios le dijo a Adán se cumplió. Hoy, históricamente, sabemos que sucedió hace 2000 años. Pero desde Adán hasta su cumplimiento hace 2000 años, habrían pasado unos 5000 años. Así que, hermanos, Dios no retarda su promesa, ¿sí? Sino que Él es paciente para con nosotros, a quien Él escoge, no queriendo que nadie se pierda, sino que todos vengan al arrepentimiento. Hoy, desde ese momento en el que se cumplió ese pacto, hasta el regreso de Cristo, que Cristo enseñó y anunció que un día volvería, ya han pasado ¿cuántos años? 2000. Y ya estamos impacientes. Ya queremos que ya venga el Señor, pues ya han pasado 2000, pero ¿cuánto pasó desde Adán hasta su cumplimiento? Unos 5000 años. Solo que Dios no es afectado por el tiempo como nosotros, ¿sí? Uno quisiera ya que las promesas de Dios en este instante, ¿verdad? Lo que pasa es que a veces nos falta un poco entender que se requiere paciencia en la fe. La fe es necesaria, ¿por qué? Porque las cosas no se cumplen rápido. Porque Dios tiene tiempos perfectos para hacer las cosas. La fe de ahí es necesaria e imprescindible. De hecho, Pablo, cuando habla de la fe y del hombre de la fe, dice que el hombre vive por la fe. El justo por la fe vivirá. Ese justo vive por la fe. ¿Por qué? Porque es necesaria la fe, sí. ¿Y por qué es necesaria la fe? Porque Dios es paciente. Muchas veces Dios tiene tiempos diferentes a los nuestros. De ahí que se necesita fe. Para confiar, para esperar, para tener paciencia, para no desesperarnos, etcétera, etcétera. Pero finalmente ese pacto o este inicio del pacto de gracia que comienza en Génesis 3:15 tiene su consumación. Lucas 22:20, ya están allí, ¿verdad? Lucas 22:20. Obed, ¿puedes ayudarnos por favor a leerlo? De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: esta copa es el nuevo pacto de mi sangre, que por vosotros se derrama. Ok, según esto que está diciendo el Señor Jesucristo, ¿qué observas en las palabras del Señor Jesucristo? La inauguración del nuevo pacto, cumplido en su sangre. Ok, y luego, unas décadas después, Pablo habla de esto, de este mismo incidente. ¿Puedes ir a 1 Corintios 11, por favor, y leer para nosotros del versículo 23 al 26? Del 23 al 26. Esto sucedió justo en los días de Cristo. Él dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre. Décadas después, unas cuantas décadas después, San Pablo, escribiéndole a los Corintios, recuerda este evento. ¿Y qué dice? 1 Corintios 11, del 23 al 26. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó pan, y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Asimismo tomó también la copa, después de haber cenado, diciendo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, haced esto todas las veces que la bebiereis en memoria de mí. Así pues, todas las veces que comiereis este pan y bebiereis esta copa, la muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Según las palabras del apóstol Pablo, ¿cuáles son las características de este nuevo pacto? Aquí dice, esta copa es ¿cómo le llama Jesús? El nuevo pacto. O sea, es el cumplimiento de todo lo que Dios ha prometido. Aquí está cumpliéndose ante sus ojos, les dice Cristo.
¿Cuál es la particularidad de ese nuevo pacto? ¿Cuál es la gran diferencia entre este nuevo pacto y todos los otros pactos? Como por ejemplo el pacto con Moisés. En el pacto con Moisés, ¿qué se le demandaba al pueblo? Obediencia. ¿Cuál es la gran diferencia de este nuevo pacto? Que no se nos demanda nada a nosotros, sino que todo lo cumplió y se le fue demandado al Señor. ¿Cuál es la diferencia entonces entre este viejo pacto y el nuevo pacto? Que el nuevo pacto, primero, es puesto no sobre los hombros de otro como nosotros, de un Adán, sino de un nuevo Adán. Ese nuevo Adán es el Señor Jesucristo. ¿Sí? Y segundo lugar, que todas las demandas de Dios las cumpliría uno, y ese uno es Cristo. Y implicaba este nuevo pacto la entrega de su cuerpo, por eso el símbolo del pan, y la entrega o el derramamiento de su sangre. O sea que sería un pacto que implicaba la muerte, ¿sí? Un pacto en el que se implicaba la muerte de uno. ¿Quién es ese uno? Según Génesis 3:15, la simiente prometida. Según el pacto con Abraham, ¿quién es ¿de quién sería esa sangre? De la simiente de Abraham. Según el pacto con David, ¿de quién sería esa sangre derramada? Del rey, del hijo de David. Mis hermanos, lo que Cristo Jesús hizo fue cumplir todo lo que Dios había prometido en estos pactos. Y el cumplirlo consumaba ese nuevo pacto o pacto de gracia. Ahora, en el Antiguo Testamento hay una referencia a esto que habría de hacer Jesucristo. Hay una referencia de lo que habría de pasar tras el cumplimiento de esto que Jesús anuncia, de su entrega de su cuerpo y del derramamiento de su sangre. En el Antiguo Testamento ya los profetas, unos cuantos siglos antes de Cristo, hablaban de este nuevo pacto que posteriormente el Señor Jesucristo dice, está hecho en mi sangre, ¿sí? Se cumple en mi derramamiento de sangre. Pero los profetas ya habían anunciado esto, aunque pues mucho después de lo que Dios anunció tanto con Noé, con Abraham, con Moisés, con David. Por ejemplo, vayan a sus Biblias, por favor, al libro del profeta Jeremías. Jeremías, capítulo 31. Jesús está diciendo que ese nuevo pacto se ha cumplido en su sangre, en el derramamiento de su sangre. Su vida misma ha sido puesta por las demandas de este nuevo pacto. El cumplir con esas demandas divinas traería el cumplimiento del nuevo pacto. ¿Ya? Jeremías capítulo 31, ¿ya están ahí? Versículos 31 hasta el 34. Dulce, ¿nos puedes ayudar, por favor? Del 31 al 34. Jeremías 31, del 31 al 34. He aquí que vienen días, dice Jehová, en los cuales haré nuevo pacto con la casa de Israel y con la casa de Judá. No como el pacto que hice con sus padres el día que tomé su mano para sacarlos de la tierra de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque fui yo un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel, después de aquellos días, dice Jehová. Daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón, y yo seré a ellos por Dios, y ellos me serán por pueblo. Y no enseñará más ninguno a su prójimo, ni ninguno a su hermano, diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán, desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová, porque perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. Ok. ¿Cómo le llama el Señor a estas promesas, según Jeremías? Aquí dice,
Vienen días en los cuales, dice Jehová, haré nuevo pacto. Nuevo pacto. ¿Qué dijo Jesús? Allí donde leíamos ahorita en Lucas 22. Este es el nuevo pacto en mi sangre. Pero según lo que Jeremías dice, lo que sucedería si se cumplía este nuevo pacto, serían varias cosas. ¿Qué sucedería si se cumpliría este nuevo pacto? Dice el versículo 33, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. O sea, a los que participen de este nuevo pacto, ¿qué les promete Dios? Que su ley, su palabra estará escrita ya no en tablas de piedra, ya no en la ley de Moisés. ¿Dónde estará escrita la palabra de Dios? En aquellos que participan del nuevo pacto. En la mente y en el corazón, dice. Segunda bendición, yo seré a ellos por Dios. ¿Qué promete Dios entonces en este caso? Propiedad. Él será el amo y señor de este pueblo. Y ellos me serán, ¿en qué se convertirían estos participantes del nuevo pacto? Ellos me serán por pueblo, ellos serían el pueblo de Dios. Los que participaran en este nuevo pacto serían considerados miembros del pueblo de Dios. ¿Qué más promete? Versículo 34. No enseñará más ninguno a su prójimo ni ninguno a su hermano diciendo, conoce a Jehová, porque todos me conocerán desde el más pequeño de ellos hasta el más grande, dice Jehová. ¿Qué más promete Dios? Un conocimiento pleno. ¿De quién? De Dios. Los que participan del nuevo pacto conocerían plenamente a Dios. ¿Y qué más? Por último, ofrece este nuevo pacto. ¿Cuál es la última promesa del nuevo pacto? Perdonaré la maldad de ellos y no me acordaré más de su pecado. ¿Qué es lo que promete este nuevo pacto? Perdón total de todos los pecados. Díganme, hermanos, ¿no es esto lo que el Nuevo Testamento enseña sobre lo que hizo Cristo en la cruz del Calvario? Y sobre lo que ocurre en aquellos que confían en Jesucristo. Eso es lo que ocurre. Ese nuevo pacto tiene una repercusión en nuestra vida. ¿Cómo? Por la fe. Esa es la razón. Por la fe. No nos convertimos en participantes del nuevo pacto obedeciendo toda la ley de Moisés. Ya no. ¿Por qué? Porque la ley de Moisés es imposible de cumplir. Porque además las demandas de la ley fueron para el que cumpliría el nuevo pacto. Es decir, ¿para quién? Para Cristo. ¿Qué dijo el Señor Jesucristo? No he venido a abrogar la ley, sino a qué. Todo lo que la ley demandaba lo tuvo que cumplir Cristo. Ahora, como Cristo lo cumplió, ¿a nosotros qué se nos demanda? Nada. Nada. Solo fe en Cristo. A nosotros no se nos... ¿Por qué? Porque Cristo cumplió por nosotros. Cristo es el representante de su pueblo, es la cabeza federal de su pueblo. Y en este caso, ¿quién es su pueblo? Sus ovejas. Su iglesia. Ellos son su pueblo. Ellos son la nación santa. Ellos son los participantes del nuevo pacto. Es más, el apóstol San Pablo le está diciendo estas cosas a los que eran judíos, ¿verdad? 1 Corintios 11. ¿A quién le dice estas palabras? 1 Corintios 11, 20 al 23. No, del 23 al 26. ¿A quién le dice estas palabras? A los que fueron paganos de Corinto, a los griegos corintos. Los griegos que no tenían parte ni suerte con los judíos israelitas. A ellos les dice, les recuerda que lo que Cristo hizo fue cumplir el nuevo pacto del cual ellos son participantes. Él se los recuerda, de hecho los acusa y les dice, ustedes están abusando de la participación que tienen del nuevo pacto.
¿Por qué? Porque en la recordación del nuevo pacto, que ¿cómo la llama el Nuevo Testamento esa recordación del nuevo pacto? La Santa Cena. ¿Qué estaban haciendo los corintios? Pues estaban excediendo, ¿verdad? O sea que gente griega, no judía, estaba participando del nuevo pacto. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque el pueblo de Dios ya no está conformado por solo israelitas, sino por todo aquel que cree en Él, sea judío, sea griego. Pablo dice, ya en Cristo no hay judío, no hay griego, no hay bárbaro, no hay escita. Todos son uno en Cristo. Por eso es que nosotros, que ni tenemos parte ni suerte con el pueblo judío, podemos participar o participamos del nuevo pacto. ¿Por qué? Si no somos ni judíos. Por la misma fe en Cristo Jesús. Entonces, pues ya vamos entendiendo entonces esto de la consumación del nuevo pacto, ¿verdad? Un último versículo antes de terminar. Hebreos 8:6. Vayan a sus Biblias, por favor. Pablo, nuevamente hablándole a la iglesia, Hebreos capítulo 8. Desde el versículo 4 hasta el versículo número 7. Si alguien lo quiere leer, por favor, nos ayudaría mucho. Así que si estuviese sobre la tierra, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole, mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Pero ahora, tanto mejor ministerio es el suyo, cuando es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Porque si aquel primero hubiera sido sin defecto, ciertamente no se hubiera procurado lugar para el segundo. Y el versículo 13, hermano, por favor. ¿3? 13. Al decir nuevo pacto, ha dado por viejo al primero, y lo que se da por viejo y se envejece está próximo a desaparecer. Ok. Y bueno, ya todos los demás versículos que están entre el versículo que leías, el verso 7 y el verso 13, es la repetición de lo que dice Jeremías 31, de este nuevo pacto. Pablo está contrastando a los sacerdotes levitas con el sacerdocio de Cristo. Cómo todos ellos participaban y intercedían por el pueblo, pero Pablo dice, al final ellos no eran más que sombras, eran sombras y figuras. Después de todo esto, pues Él, que es el Señor Jesucristo, es mediador de un mejor pacto. ¿Por qué es un mejor pacto? Pablo dice que este mejor pacto está basado en mejores promesas. ¿Y cuáles son estas promesas? Jeremías 31 que leíamos ahorita, y que ahí las repite Pablo en los siguientes versículos. Y si está basado en mejores promesas, dice además, versículo 13, el nuevo pacto ha dado por viejo el primero, y lo que se da por viejo se envejece y está próximo a desaparecer. Ese viejo pacto del que habla Pablo es justamente la ley de Moisés, que era un pacto más, ¿sí? Y que demandaba cosas a los hombres, pero Dios ya, dice el texto, al tener un nuevo pacto, ha dado por viejo al primero. Nosotros ya no participamos de ese viejo pacto. Si participáramos de este viejo pacto, todas las demandas de la ley estarían sobre nosotros. ¿Y qué demandaba la ley? Obediencia absoluta. ¿A qué conclusión llegaríamos si nos viéramos o si nos pusiéramos por debajo de la ley? Llegaríamos a la conclusión de que no seríamos capaces. En la iglesia de los Gálatas, donde veremos en un momento más en la predicación, eso estaba pasando.
Los Gálatas, que ya eran participantes del nuevo pacto, estaban queriendo abandonar el nuevo pacto y volver a ponerse en servidumbre y esclavitud del viejo pacto, o sea, de las demandas de la ley. Y Pablo está enfadado con ellos porque les dice, ese no es el evangelio que les prediqué. Ese es otro evangelio falso, que les está enseñando que para que Dios los acepte, ustedes tienen que cumplir con todas las demandas de la ley. Pablo dice, no. En la carta a los Hebreos, Pablo dice, ese es el viejo pacto, y si ya está viejo es porque ya hay un nuevo pacto. Y si Dios lo ha tenido por viejo es porque está pronto a desaparecer. En el plan divino, Dios ha dado un nuevo pacto, un pacto de gracia. Se llama pacto de gracia porque al final al hombre no se le demanda, porque las exigencias de ese pacto recaen no sobre el hombre, sino otro hombre. ¿Y quién es ese otro hombre? Cristo, el Señor, ¿sí? Que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso Él tuvo que hacerse hombre, porque el pacto demandaba que fuera otro hombre el que cumpliera ese pacto. ¿Dónde lo demandaba? Génesis 3:15 dice que sería hijo de una mujer. ¿Sí? Sería simiente de una mujer, o sea, tendría que ser un ser humano, como Adán en el principio. ¿Cuál es la diferencia entre el viejo Adán y el nuevo Adán? O entre el primer Adán y el segundo Adán, como Pablo hace esta representación en la carta a los Corintios, en el capítulo 15 también habla de esto. ¿Cuál es la diferencia? Que el viejo Adán fracasó en el Edén. El viejo Adán rompió el pacto. ¿Y cuál es la diferencia del nuevo Adán? Que el nuevo Adán cumplió el pacto. Y al cumplir el pacto, todas las bendiciones del nuevo pacto pues están al alcance de aquellos que participan por la fe en el nuevo pacto, ¿sí? Ese es el evangelio, hermanos. Ese es el evangelio, realmente ese es el evangelio. Entender eso es entender el evangelio. ¿Por qué necesito a Cristo desde el punto de vista pactual, Obed? ¿Por qué un ser humano necesita a Jesucristo? Porque no puede hacer nada para librarse de la esclavitud del pecado y de las demandas del viejo pacto. Porque si no está en Cristo, todas las demandas del viejo pacto siguen estando sobre él. Y Dios un día le va a exigir eso. Cuando esa persona se presenta ante el Dios que es juez justo de toda la tierra, Dios le va a demandar el que haya cumplido con todas las exigencias de su ley. Y como él no ha cumplido con esas exigencias de la ley, él sigue en maldición. Y las consecuencias de la ruptura de este pacto son eternas, por cierto. ¿Sí? No solamente son temporales, son eternas. De allí que entonces las personas necesitan a Cristo. ¿Por qué? Porque Cristo es el mediador de un nuevo pacto. Porque al venir a Cristo reciben todos los beneficios de lo que Cristo logró en la cruz del Calvario. ¿Y qué logró Cristo en la cruz del Calvario? Cumplir el nuevo pacto. Y al cumplir el nuevo pacto, según Jeremías, ¿cuántas bendiciones se ofrecen a los que participan de ese nuevo pacto? Muchas bendiciones impresionantes. Desde una ley escrita en su mente y en su corazón, desde el perdón completo de pecados, un conocimiento pleno de Dios, tener a Dios por Padre y ser su pueblo, etcétera, etcétera. Todas esas cosas se prometen a los que participan. Por eso es que la gente necesita a Cristo, hermanos. ¿Sí me explico? Y el evangelio es la buena noticia de que Cristo cumplió el pacto. Ese es el evangelio. El evangelio es la información, es esa nueva noticia que nos informa, nos dice, Jesucristo cumplió. ¿Qué cumplió? Lo que Él dijo, consumado es. ¿Qué consumó Cristo en la cruz del Calvario? Todo lo que el pacto exigía. Todas las demandas del pacto, Él las cumplió. ¿Sí me explico? Hermanos, el saber que Él cumplió y que ahora por la fe en su nombre podemos acceder a todas las bendiciones que Dios ofrece, incluyendo el perdón de nuestros pecados, pues hermanos, no es una buena noticia. No es ese el evangelio, es una excelente noticia, por supuesto. Ahora quiero terminar para dejar ya la semana que viene y dejar ya esto a un lado
con una pregunta. Vimos dónde comenzó todo, Génesis 3:15. Vimos cómo se desarrolló este nuevo pacto. ¿Cómo se desarrolló? En otros pactos. Dios fue dando información, fue diciéndonos cada vez más cosas. Como por ejemplo el pacto de Noé, el pacto de Abraham, el pacto con Moisés y el pacto con David. ¿Sí? Hasta que finalmente se culmina o se consuma ese nuevo pacto. ¿Dónde se consuma? En Cristo. Pero la pregunta que surge es la siguiente. ¿Realmente todo comenzó en Génesis 3:15 tras la caída? O sea, ¿dónde se forjó la idea de que tendría que ser así? ¿Dónde comenzó todo? ¿Realmente comenzó en la caída o antes de la caída? Ese es el plan de Dios. Lo que el Antiguo Testamento nos informa es el plan de Dios. Plan de Dios que se cumplirá en Cristo, miles de años después. Y se cumplió en Cristo, hace 2000 años. Pero la pregunta que yo no sé si me estoy explicando correctamente es, ¿dónde comenzó todo? ¿Dónde comenzó todo? ¿En el Edén tras la caída? ¿O antes del Edén? ¿O incluso antes de la caída? ¿Dónde comenzó todo? Bueno, déjenme decirles, hago esta pregunta porque la confesión de fe dice dónde comenzó todo. Y lo dice no porque la confesión de fe lo diga nada más, sino porque justamente la Biblia así nos lo enseña. Vayan a sus Biblias, con esto vamos a terminar. Vamos a ver dos pasajes para terminar. Apocalipsis 13:8. Apocalipsis 13:8. Y quien lo tenga, léalo, por favor. ¿Cuándo fue crucificado Cristo? ¿Cuándo entregó su vida en la cruz del Calvario? ¿Cuándo fue entregado por expiación de los pecados? ¿Cuándo fue, hermanos? Hace 2000 años. ¿Será cierto? Sí, sabemos que es cierto, ¿verdad? Pero ¿qué dice Juan? Apocalipsis capítulo 13, versículo 8. Y la adoración de todos los moradores de la tierra, cuyo nombre no estaba escrito en el libro de la vida, el Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Dice, fíjense lo que dice, gracias hermana. Hablando acerca de la bestia, dice que a esa bestia la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida. ¿Cuál libro de la vida? Pues el libro de la vida del Cordero. Ese Cordero, dice Juan, que fue inmolado, o sea, fue sacrificado. Cuando Juan escribe estas palabras, habrían pasado 60 años después de la muerte y crucifixión de Cristo. Se calcula que Juan escribe esto alrededor del año 90. Aunque hay algunos hermanos que piensan que esto se escribió antes del año 70. Pero no entraremos en polémicas de datación de fechas. Si alguien es preterista, sabrá que se escribió esto en el año 70 o previo al 70. Pero bueno, como quiera que sea, han pasado entre 40 y 60 años después de Cristo, después de su muerte, a la fecha en la que Juan está escribiendo Apocalipsis. ¿Es correcto? Muy bien. Juan diría, ese Cordero fue inmolado hace 4 décadas o hace 6 décadas. ¿Sí? Pero no dice eso Juan. ¿Cuándo fue crucificado? ¿Cuándo fue muerto? ¿Cuándo fue inmolado el Cordero? ¿Desde cuándo? Desde el principio del mundo. Ah, caray, hay algo que pareciera no concordar. Nosotros estamos viendo que la consumación de este nuevo pacto tuvo lugar históricamente hablando, ¿cuándo? Hace 2000 años.
en nuestro tiempo humano. Pero en el tiempo de Dios, ¿cuándo tuvo lugar esto? Desde el principio. ¿Dónde entonces comenzó el pacto? Antes de que todo existiera siquiera. La historia no comenzó en el Edén, ni tras la caída. Bueno, comenzó allí, Dios dijo allí, pero en la mente de Dios, o en el tiempo de Dios, ese evento, ese suceso comenzó en la eternidad. Ahora, ojo, porque no es solo Juan. Si ustedes van a sus Biblias, a la carta a los Efesios, por ejemplo, cuando el apóstol Pablo habla de los participantes del nuevo pacto, Efesios capítulo 1, ¿ya están allí? Versículos 3 y 4. Y si alguien lo tiene, puede leerlo, por favor. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió Él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. ¿Desde cuándo están en la mente de Dios aquellos que participarían en el nuevo pacto? Antes de la fundación del mundo. Fueron escogidos antes de la fundación del mundo. Entonces todo este plan, dice la confesión de fe, ahí está el párrafo, está fundado, este pacto está fundado en aquella transacción federal eterna que hubo entre el Padre y el Hijo acerca de la redención de los elegidos. O sea, ¿a dónde se remonta este pacto que hemos estudiado durante todas estas casi 12 semanas? A la eternidad pasada. Antes, en escatología, ¿qué vimos? Este siglo y el siglo venidero. Pero ¿qué hay antes de este siglo? ¿Cuándo comienza este siglo? En la creación. Antes de este siglo, o sea, antes de la creación, Dios ya planeó todo. Ya había elegido. O sea, antes de este siglo, antes de la fundación de este mundo, ya estaba todo determinado. Dios ya había decretado todas las cosas. Es más, Juan dice en Apocalipsis que el Cordero fue inmolado antes de la fundación del mundo. O sea, hubo en un tiempo en el que no existía nada. No había cielos, no había tierra. ¿Recuerdan ustedes que el primer versículo de la Biblia cómo dice? En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Bueno, en ese principio tuvo comienzo ¿qué? La creación. Pero ¿qué hay antes de ese principio? ¿Quién estaba antes de este principio? Dios. Ese Dios trino. El Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Era una familia perfecta. Ese Dios trino. Dios no necesitaba en ese punto una creación. Dios no necesitaba hombres. No necesitaba un universo. Dios es Dios. Y si Él hubiese necesitado de la creación de algo, habría dejado de ser Dios. Pero como Dios es autosuficiente y aceidad, Dios no requería de nada. Sin embargo, en su soberanía, Dios decretó crear la creación. Y no solo decretó la creación, sino decretó que ocurriera todo lo que pasó posteriormente, incluyendo la muerte de su Hijo, incluyendo la elección de sus escogidos. ¿Sí? Así que este pacto de gracia nace en el corazón del Dios Trino, en aquel pacto que llamamos nosotros pacto de redención. Un pacto hecho entre Dios el Padre, el Hijo
y el Espíritu Santo, que desenvolvería la historia de la humanidad y que siglos después o miles de años después cumpliría el Señor Jesucristo. Cuando Jesús dijo, he venido a hacer tu voluntad, ¿a qué creen que se refería? A lo que Dios, a lo que el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo planearon en esa eternidad pasada. A eso se refería Cristo. Cristo vino a ser obediente hasta la muerte y muerte de cruz. ¿Obediente a qué? A ese pacto eterno. ¿Sí me explico? Entonces es muy interesante todo esto. Nosotros tenemos hoy el privilegio de vivir siglos después del cumplimiento de ese pacto. Todos aquellos que vivieron antes del cumplimiento de este pacto que cumple Cristo hace 2000 años, miraban hacia enfrente, hermanos. Por la fe, su fe los llevaba a mirar hacia enfrente. Aquella simiente que vendría, no sabían más cosas. Su fe sabía que habría una simiente. Veían la ley y se daban cuenta de que eran pecadores y que necesitaban un redentor. No sabían nada más. Nosotros hoy tenemos el privilegio de que miramos hacia atrás y al mirar hacia atrás tenemos nosotros todos los detalles. Y ese es un privilegio enorme. Saben, hermanos, que ahora podemos orar y pronunciar el nombre del Señor. Ese es un privilegio enorme. Saber que nuestro Salvador se llama Jesús. Es un privilegio enorme. Todos los santos del Antiguo Testamento solo miraban, anhelaban que esto se cumpliera, pero no podían, no sabían más. En su carta a los Hebreos, justamente lo que dice Pablo, Hebreos 11:13, que ellos, y permítanme leerlos para concluir, conforme a la fe murieron todos estos sin haber recibido lo prometido, sino mirándolo de lejos, creyéndolo y saludándolo y confesando que eran extranjeros y peregrinos sobre la tierra. Así miraban por la fe, de lejos, todo el cumplimiento de estas promesas. Cuando Enoc caminó con Dios, ¿saben por qué caminó Enoc con Dios? Según Pablo, Hebreos 11, por la fe. ¿La fe en quién? En esa simiente, en el cumplimiento de esa promesa. Pero no sabía más Enoc. Pero eso que Dios le dijo fue suficiente para que él caminara con Dios y Dios se lo llevó. Eso dice la Escritura. ¿Cómo es que Noé se puso a construir un arca durante 120 años? Dice el apóstol San Pablo en la carta a los Hebreos 11, por la fe. Pero no sabía nada más. Ni siquiera Dios le dijo cómo se llamaba. La primera vez que Dios pronuncia su nombre no es a Enoc, ni es a Noé, ni siquiera a Abraham, el amigo de Dios. La primera vez que Dios pronuncia su nombre, ¿con quién fue? ¿Alguien recuerda? Moisés. Con Moisés en la zarza ardiendo. ¿Cómo es que todos estos caminaron por la fe? Pues porque confiaban en esa promesa. Hermano, nosotros tenemos una mayor responsabilidad. Porque el conocimiento nuestro, según el nuevo pacto que Jeremías observaba, es un conocimiento pleno de Dios. Por eso hoy podemos saber que ese Salvador se llama Jesucristo. Sabemos cómo murió, cómo vivió, cómo vino a este mundo, cómo vivió, cómo murió. Conocemos la historia por completo del Salvador. Es más, conocemos la historia de los seguidores del Salvador. Tenemos un conocimiento pleno. Es más, sabemos lo que va a pasar por lo que el Salvador dijo cuando el tiempo llegue a su fin. O sea, tenemos sobre nuestros hombros un conocimiento pleno que ellos no tuvieron, que esos santos no tuvieron. Ellos solo miraban hacia enfrente sin saber qué habrían de recibir. Solo confiaban en la promesa. Que Dios nos ayude a tener una fe semejante a ellos o mayor a ellos. Porque tenemos hoy, hermanos, ellos no tienen una Biblia. Dígame qué Biblia leía Enoc. ¿Qué Biblia leía Noé?
¿Cómo es que estos hombres pudieron hacer una diferencia radical si no tenían una Biblia en la mano? Nosotros tenemos una Biblia y no la leemos. ¿Me entienden? ¿Cómo Dios en ese nuevo pacto prometió un conocimiento pleno? De hecho, las Sagradas Escrituras son el resultado del nuevo pacto. Dios prometió conocimiento pleno. ¿Cómo quedaría perpetuado su conocimiento? A través de una revelación perfecta. Y esa revelación perfecta son las Sagradas Escrituras. Pero ¿qué hacemos los cristianos ya de ahora? Nos falta convicción. No sé qué nos haga falta. Pero que Dios nos ayude, mis hermanos. Vamos a orar.